Atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser una de las noticias más impactantes del próximo mercado de fichajes. Julián Álvarez, sí, el delantero estrella del Atlético de Madrid, campeón del mundo con Argentina, podría estar preparando en silencio un movimiento que sacudiría los cimientos del fútbol español. Y no es un simple rumor de verano. Lo que te contamos hoy viene de dentro, de una fuente extremadamente cercana al entorno del jugador, alguien que conoce perfectamente los movimientos que se están llevando a cabo en la sombra. El Fútbol Club Barcelona, en plena reconstrucción, busca un golpe sobre la mesa, y ese golpe tiene nombre y apellido: Julián Álvarez, un delantero total, inteligente, trabajador, técnico, letal en el área. Si amas el fútbol tanto como nosotros, este canal es para ti. Suscríbete y vive la pasión en cada video. En el Atlético se ha ganado el respeto de la afición, pero su estilo no termina de encajar del todo con la idea de juego de Diego Simeone. Él quiere más, y el Barça lo sabe. Pero lo más sorprendente es cómo se están llevando estas conversaciones. Todo en completo silencio. Nada de reuniones públicas, nada de agentes conocidos en hoteles de lujo. Estamos hablando de contactos entre intermediarios no oficiales, de llamadas fuera de horario, de cafés en lugares discretos. La discreción es absoluta, porque cualquier filtración prematura podría enfriar las negociaciones o incluso entorpecer la relación de Álvarez con el club rojiblanco. Según nuestra fuente, el primer acercamiento se dio hace ya varias semanas. Todo comenzó con una simple pregunta: ¿Julián vería con buenos ojos jugar en el Camp Nou? La respuesta no tardó en llegar. Y fue clara: sí. No porque esté mal en el Atlético, no porque tenga problemas en el vestuario, sino porque su estilo de juego, su visión del fútbol y su ambición personal encajan perfectamente con el proyecto deportivo que el Barça está intentando construir. Desde ese momento, los contactos no han hecho más que aumentar, siempre en la sombra, siempre evitando los focos. Y mientras tanto, en Barcelona, Deco ya trabaja en varios escenarios financieros para hacer viable la operación. Porque no será fácil. El Atlético no lo dejará ir sin pelear. Pero el Barça sabe que este tipo de oportunidades no se presentan todos los días. Y hay algo más. Algo que no muchos saben. Hace apenas unas semanas, Julián Álvarez tuvo un par de días libres tras un partido de liga. Aprovechó para hacer un viaje relámpago a Barcelona. Oficialmente, fue una escapada privada, pero varias personas lo vieron en una zona residencial cercana a Pedralbes. Nada raro si no fuera porque, ese mismo día, se registró la entrada de un vehículo con matrícula madrileña en las oficinas del club azulgrana. Coincidencia o no, lo cierto es que desde entonces los rumores internos han empezado a ganar fuerza. En el Barça ven en Julián una pieza clave para su futuro inmediato. Con Lewandowski entrando en la recta final de su carrera y otros delanteros aún sin explotar del todo, el club quiere a alguien que llegue, rinda desde el minuto 1 y pueda liderar el ataque por años. Y Julián encaja perfecto, no solo por su calidad, sino por su mentalidad, por su capacidad de adaptarse a diferentes sistemas y por su hambre competitiva. Pero aquí viene lo más delicado: la cláusula de rescisión. El contrato de Álvarez con el Atlético incluye una cifra que ronda los 90 millones de euros. Una cantidad importante, sí, pero no imposible para el Barça si logra ejecutar ciertas ventas y activar algún mecanismo financiero adicional. El club catalán ya ha demostrado en el pasado que cuando quiere algo, va hasta el final. Lo que muchos no ven es que, detrás de este movimiento, también hay una estrategia mediática. El Barça quiere dar un golpe emocional a su afición. Un fichaje que ilusione, que emocione, que haga olvidar los momentos difíciles. Y qué mejor que uno de los delanteros más prometedores del mundo, que ya sabe lo que es brillar en Europa y levantar la Copa del Mundo. Y hay un detalle más, muy pocos lo saben, pero Julián tiene una relación muy cercana con varios jugadores del Barça. Con algunos coincidió en partidos amistosos, con otros en galas de premios. Incluso mantiene contacto regular con ciertos futbolistas del entorno culé. Esa red de confianza puede jugar un papel fundamental a la hora de convencerlo de que el Camp Nou o Montjuïc, en esta transición, es el escenario perfecto para dar su siguiente gran paso.
En el entorno del jugador hay cautela. Saben que cualquier movimiento mal dado puede acabar en ruptura con el Atlético. Y no quieren eso. Julián es un profesional. Y mientras vista la camiseta rojiblanca, lo dará todo. Pero eso no significa que no esté mirando hacia el futuro. Un futuro que podría estar vestido de azul y grana. El calendario también juega su papel. El Barça quiere cerrar este movimiento antes de que empiece la Eurocopa, donde Julián podría volver a ser protagonista con Argentina. Un buen torneo haría subir aún más su valor de mercado y complicaría las negociaciones. Por eso, en estos momentos, las reuniones se están acelerando. La prioridad, tener todo cerrado o al menos avanzado, antes de que el mercado se vuelva una jungla. Y mientras tanto, silencio. Ni una sola palabra en ruedas de prensa, ni una pista en redes sociales, nada. El hermetismo es absoluto, pero ya es demasiado tarde para ocultarlo por completo. La maquinaria se ha puesto en marcha, y si nada se tuerce, el Barça podría estar a punto de firmar un fichaje que nadie vio venir. ¿Y tú, qué opinas de este movimiento? ¿Sería Julián Álvarez el fichaje perfecto para el nuevo Barça? Porque lo que está claro es que, si esto se concreta, no solo estaríamos ante uno de los bombazos del verano, estaríamos hablando de un cambio de era. Pero antes de seguir, imagina esto. Es el mes de julio. El sol cae sobre Barcelona. Las calles están tranquilas, hasta que una notificación sacude todos los teléfonos móviles del país. Acuerdo cerrado. Julián Álvarez, nuevo jugador del FC Barcelona. El vídeo de presentación aparece en redes. Julián, con la camiseta azulgrana, caminando por el vestuario del Camp Nou o por las gradas del Olympique de Montjuic, mirando a cámara con esa mezcla de humildad y ambición que lo caracteriza. La ciudad estalla y en Madrid, silencio. Ahora bien, ¿cómo se llegó hasta ahí? Detrás de cada gran fichaje hay una historia que nunca se cuenta. Y esta no es la excepción. Lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. Lo realmente interesante está debajo. Las llamadas nocturnas, los mensajes cifrados, los movimientos financieros encubiertos y una operación quirúrgica en la que todos los actores han jugado con precisión. La operación se activó hace 3 meses. En ese momento, el Barça ya tenía claro que necesitaba un delantero, pero no cualquiera. Querían a alguien que pudiera ocupar el rol de referencia sin necesidad de adaptarse durante un año. Querían un jugador que estuviera ya hecho, pero que todavía tuviera margen de crecimiento. La dirección deportiva descartó varios nombres, algunos por edad, otros por coste y muchos por perfil. Hasta que alguien dijo 2 palabras: Julián Álvarez. La idea, en un principio, parecía arriesgada. El argentino acababa de asentarse en el Atlético. Tenía contrato, estaba rindiendo y no había señales públicas de descontento. Pero los analistas del club culé vieron algo más. Vieron que su número de toques era bajo para el tipo de jugador que es. Vieron que su porcentaje de participación en jugadas de gol había bajado respecto a su paso por el Manchester City. Y, sobre todo, vieron que cuando el Atlético apostaba por un bloque bajo, Julián desaparecía del juego. Eso no era culpa suya, era una cuestión de estilo, de sistema, de filosofía. Y ahí fue donde el Barça encontró su punto de entrada, porque sabían que si le mostraban a Julián un proyecto donde pudiera tocar más la pelota, combinar más, jugar entre líneas y sobre todo ser protagonista, tendrían su atención. La estrategia fue lenta, medida, casi quirúrgica. Nada de agentes oficiales, nada de correos comprometedores, solo señales, pequeñas señales, una charla con alguien cercano, un mensaje sin nombre, pero con intención, una pregunta lanzada en una cena informal, todo construido con paciencia, hasta que finalmente una persona del entorno de Julián aceptó reunirse con alguien vinculado al club catalán. Ese primer encuentro, según nuestra fuente, fue breve, casi simbólico. No se hablaron de cifras, ni de cláusulas, solo se pusieron cartas sobre la mesa. El Barça explicó su proyecto, dijo lo que quería construir, mostró los huecos en su plantilla y luego preguntó: ¿Julián estaría dispuesto a escuchar? La respuesta no llegó ese día, pero llegó, y fue un sí, no uno rotundo, pero sí lo bastante claro como para avanzar al siguiente paso. A partir de ahí, comenzaron los movimientos más concretos. Se analizaron números, se trazaron escenarios y se definieron 2 rutas. Una, pagar la cláusula.
Otra, negociar con el Atlético para buscar una salida pactada. Aquí entra en escena un personaje clave, Deco. El director deportivo del Barça ha sido el gran arquitecto silencioso de esta operación. Conoce el mercado como pocos y, sobre todo, conoce cómo moverse en las sombras. Sabía que tenía que jugar con el tiempo, que el Atlético, tarde o temprano, tendría que tomar decisiones respecto a su plantilla y que si lograba mantener el interés en secreto el tiempo suficiente, podría posicionarse sin competencia. Porque sí, otros clubes también han preguntado por Julián. Equipos de la Premier, de la Serie A, incluso algún club árabe, pero ninguno con la fuerza simbólica del Barça. Ninguno capaz de ofrecerle no solo un salario competitivo, sino un lugar en la historia. Julián lo sabe, y también sabe que el tren no pasa dos veces, que estar en el momento adecuado y en el lugar correcto es algo que en el fútbol profesional vale más que cualquier cláusula. Mientras todo esto ocurre, en el Atlético reina el desconcierto. Oficialmente, no hay ninguna oferta. Nadie ha llamado, nadie ha escrito. Todo está demasiado tranquilo, y eso es lo que más preocupa, porque los movimientos silenciosos, los que no salen en los periódicos, suelen ser los más peligrosos. Dentro del club colchonero hay división. Algunos directivos no quieren ni oír hablar de su salida, lo consideran un activo estratégico, pero otros empiezan a ver con realismo la situación. Saben que si el jugador quiere irse, retenerlo a la fuerza puede ser un error, sobre todo si la oferta que llega es irrechazable. Y es que el Barça está dispuesto a apretar. Si no logran rebajar la cláusula, están dispuestos a activarla directamente. No porque sea su opción favorita, sino porque entienden que esta es una oportunidad única. Un fichaje que no solo fortalecería su plantilla, sino que debilitaría a un rival directo. Los próximos días serán clave. Se esperan más reuniones, más llamadas y quizás una señal, un gesto, algo que confirme lo que ya muchos sospechan. Porque aunque oficialmente nadie diga nada, en los pasillos del Camp Nou ya se habla en voz baja de un nuevo delantero. Y no es ningún secreto que ese delantero tiene acento argentino y la camiseta rojiblanca podría quedarle muy poco tiempo más. ¿Y tú que estás viendo esto? Recuerda este momento, porque si esto se concreta, si Julián Álvarez se convierte en jugador del Barça, estarás entre los pocos que supieron la historia antes que nadie. La historia de un fichaje silencioso, de una operación en las sombras, de un cambio que podría alterar el equilibrio del fútbol español. Pantallas gigantes, banderas argentinas entremezcladas con las del Barça y una afición que no solo aplaude, sino que vuelve a soñar. Julián Álvarez entra al césped con la camiseta número 9, acompañado por el presidente y Deco. Sonríe, levanta el pulgar y en ese gesto, sin decir una palabra, confirma lo que muchos ya intuían. El nuevo Barça está tomando forma y él será una de sus piezas fundamentales. Pero más allá del espectáculo mediático, la realidad es que este movimiento marca un antes y un después. Porque no se trata solo de un fichaje, se trata de una declaración de intenciones. El Barça está dejando claro que no está dispuesto a seguir siendo un equipo en transición. Quiere volver a la élite, quiere volver a dominar, y para eso necesita jugadores como Julián. El argentino, por su parte, encara el reto con ambición. No viene a ser uno más. Viene a escribir su nombre junto a los grandes, a compartir vestuario con talentos como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Araujo, a liderar un ataque joven, fresco, pero con hambre. Viene a demostrar que su fútbol va más allá de lo que mostró en Manchester o en el Metropolitano, porque ahora tendrá libertad, tendrá balón y tendrá la confianza de un club que apuesta por él como el pilar ofensivo del futuro. Pero no todo será fácil. Con la llegada de Julián también llegan las expectativas. El entorno culé es exigente. Cada partido será una prueba, cada gol una confirmación y cada error una lupa. Pero si hay alguien preparado para ese desafío, es él, porque ya lo vivió. En River, en la selección, en la Premier. Sabe lo que es la presión y la transforma en rendimiento. En paralelo, en el Atlético, la herida queda abierta. La afición rojiblanca no entiende cómo se ha escapado un jugador tan valioso. Y más aún, al eterno rival. Porque aunque Barça y Atleti no tienen la rivalidad de un clásico, sí comparten ambiciones. Y perder a su delantero estrella en manos del club catalán es un golpe difícil de digerir. Especialmente por la forma en la que todo ocurrió. En silencio, sin avisos, sin tiempo para reaccionar.
Simeone, fiel a su estilo, no hará declaraciones incendiarias, pero internamente este movimiento duele, no por la traición, sino porque rompe el equilibrio de su plantilla en un momento clave. Porque Julián era más que goles, era trabajo, era presión alta, era el nexo entre la media y la delantera. Y sustituir eso no es cuestión de un solo fichaje. Desde el punto de vista táctico, el fichaje de Álvarez abre un abanico de posibilidades para el Barça. ¿Puede jugar como 9 puro? Sí, pero también como segundo delantero, como falso 9, o incluso cayendo a banda para asociarse con extremos veloces. Su lectura del juego y su movilidad permiten que el equipo gane fluidez, algo que ha faltado en ciertas fases de la temporada. Y eso lo sabe bien el cuerpo técnico azulgrana. En los planes de futuro, Julián no solo es un goleador, es una pieza clave para construir un sistema ofensivo más versátil, más impredecible, más difícil de defender. Su llegada puede liberar a otros jugadores, puede aumentar la competencia interna y, sobre todo, puede devolver al Barça esa capacidad de intimidar que perdió tras la salida de figuras históricas. Pero lo más fascinante de toda esta historia no es solo el fichaje, es cómo se hizo. En una época donde cada paso se filtra, donde los rumores corren más rápido que las decisiones, esta operación fue diferente, fue paciente, fue meticulosa y fue completamente silenciosa. Mientras todos hablaban de otros nombres, mientras los medios se centraban en fichajes más mediáticos o imposibles, el Barça cocinaba este golpe bajo tierra. Y cuando finalmente lo sacó a la luz, nadie pudo evitar el asombro, porque simplemente nadie lo esperaba, ni siquiera algunos dentro del propio club. Así es como se construyen los grandes momentos en el fútbol moderno, no con fuegos artificiales, sino con estrategia, con visión, con riesgo y con la audacia de moverse sin ser visto. El futuro ahora está en sus pies. Julián sabe que ha cruzado una puerta que no tiene vuelta atrás. Lo que haga a partir de ahora definirá no solo su legado, sino también la dirección del Barça en los próximos años. Si triunfa, será recordado como el argentino que devolvió al club su espíritu competitivo. Si falla, será otra historia de promesas no cumplidas. Pero algo en su forma de mirar, en su forma de hablar, incluso en su silencio, transmite que está listo. Que este no es un salto al vacío, sino un paso firme hacia donde siempre quiso estar. Y mientras la afición culé celebra y la colchonera lamenta, el mundo del fútbol observa. Porque este movimiento, gestado en las sombras, puede ser la chispa que encienda una nueva era. Una era con Julián Álvarez como protagonista.